Pues bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Correo de Andalucía. Nos adaptamos a los tiempos y hacemos también entrevistas online. Qué menos que empezar esta forma nueva, novedosa, este formato yo creo que también atractivo, no es nada novedoso porque ya se hace en televisión, de realizar la entrevista con dos personas muy importantes para el andalucismo. En primer lugar, darle la bienvenida a don José Luis de Villar, profesor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y, por supuesto, al fundador del Partido Andalucista, antiguo alcalde de Sevilla, parlamentario en el Congreso de Diputados, don Alejandro Rojas Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer. Buenas tardes, encantado y agradecido que nos escuche alguien. Y venimos a hablar de este libro que ha escrito don José Luis de Villar, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, en el que con este título tan vehemente, 28F, pero yo creo que lo importante, José Luis, es el subtítulo, ¿no? Que yo creo que es lo que está levantando cierta... ha levantado por barea, vamos a hablar en andaluz, nunca mejor dicho, ¿no? Ha Claro, levantado cierta por esto además, de toda la es lo que verdad, pasa ¿no? siempre cuando se saca la verdad a relucir. La verdad siempre levanta ampolla. Y evidentemente no le puse ese título sin pensarlo, lo puse con toda la intención del mundo. Porque de vez en cuando hay que pegar zamarreones para que no nos quedemos dormidos y lo que se nos olvida o aquello que nos manipulan y nos difuminan la verdad no se nos olvide. Es muy importante que sepamos lo que pasó hace años para poder entender lo que está pasando ahora. Ese es el objetivo de la historia. Ese subtítulo del que estábamos hablando precisamente es toda la verdad sobre la conquista de la autonomía por el pueblo andaluz. Bien lo sabe don Alejandro Rojas Marcos, que visitó alguna que otra cárcel por culpa de esta causa, ¿no, don Alejandro? Y que tanto quebradero de cabeza que incluso ya en el año 81 se hablaba de la desaparición del Partido Andalucista por llegar a la autonomía plena, ¿no? Sí, bueno, al hablar del libro, muy interesante y para explicar el contenido del libro que ha hecho José Luis, es lo que viene en la contraportada. Ahí aparecen todas las intenciones muy claritas, ¿no? Lo de denunciar falsedades, resaltar verdades, contradecir el relato oficial, esa lucha en contra de las fake news, ¿no? Exacto, exacto. Y en ese comienzo del Partido Andalucista del que estábamos hablando, comenzamos a releer el libro, empezamos con los capítulos. Lo primero que hace el profesor es una diferenciación entre los andalucistas de primera generación y los andalucistas de segunda generación a la que pertenecéis vosotros dos, ¿no? Porque además habéis sido compañeros en el Ayuntamiento de Sevilla durante bastantes años, ¿no? Dentro del equipo de gobierno. Esa diferencia, Soleil, para los que no estén muy puestos en esta materia que debería ser de estudio obligado, ¿cuál es? Evidentemente, siempre salen dos figuras a relucir, ¿no? Blas Infante y precisamente don Alejandro Rojas Marcos, ¿no? Pues el tiempo histórico, precisamente. Los historiadores tenemos la manía de ordenar las cosas. El pasado no lo podemos estudiar como una bolsa donde está todo metido. Tenemos que separar, discernir, colocar cada cosa en su estantería. Y hay una estantería en la historia que es la estantería de Blas Infante y de sus compañeros los andalucistas históricos, a la que la he denominado, por razones obvias, la primera generación andalucista. Son los primeros que hablan de andalucismo, son los primeros que utilizan ese término. Nuestra doctrina se llama la doctrina andalucista, y así lo dejaron, ¿no? Y construyeron una teoría política completa y desarrollaron una acción política que tuvo un comienzo, podemos poner como ese comienzo la Asamblea de Ronda de 1918, y tuvo un final, el golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra Civil. Y esa generación murió, esa generación desapareció, algunos de sus miembros asesinados, otros tapados por el silencio, por la losa de la dictadura. Y la segunda generación, que aparece con un objetivo muy parecido, sacar adelante a Andalucía del atraso secular, construir una Andalucía próspera, moderna y libre, nace sin ligazón ninguna con esa primera. Va a descubrir a la primera generación a lo largo del tiempo en su proceso de desarrollo y van a llegar a conclusiones muy parecidas. Cuando la segunda generación descubre a finales de los 60 que había existido una primera generación, lógicamente se produjo la fusión ideológica de ambas generaciones. Eso es así. Don Alejandro, y en esa segunda generación tienes el privilegio de ser la persona más relevante, eso es evidente, junto Bueno, con Miguel Ángel Arredonda y compañía, al que también le tengo un gran aprecio.
lo conozco personalmente, pero es evidente que, como decía José Luis, la historia, el peso de la historia cae sobre ti en el sentido de que inauguras esa segunda etapa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo no fui más que el provocador, pero sería, como el propio nombre indica, generación, segunda generación andalucista, es una generación, vamos, no entera, pero un grupo que pertenecía a una generación que va detrás de la anterior, ¿no? Eso es imposible, que mi papel haya sido especialmente relevante. Es verdad que fui el provocador, es verdad que en el año 62 empecé a buscar gente que quisiera asumir un compromiso, pero ha habido, bueno, miles y miles y miles. Vamos a ver, José Luis ha marcado el inicio y el final de la primera generación. 1918-1936, 18 años. Llegamos nosotros 1965-2015, 50 años. Blas Infante llegó hasta, y su gente, hasta donde pudieron llegar. Era remar contra corriente, era luchar contra lo imposible, contra los poderes establecidos. Y llegaron hasta donde pudieron llegar. Y luego silencio. Nadie levantó la voz para recuperar algo que había sido maltratado. Y cuando digo silencio, de la dictadura es lógico, pero también de la oposición democrática. La oposición democrática no se acordó de Blas Infante ni de la autonomía de Andalucía ni de nada parecido, ¿no? Y luego llegamos nosotros y hemos llegado 50 años, hemos llegado hasta donde hemos podido. Hemos caído exhaustos por el esfuerzo. Es que remar contracorriente, plantarle cara al poder tiene un coste muy alto, muy alto. No creo que haya un solo partido político en Andalucía que haya, y vamos a hablar de Andalucía porque estamos hablando de Andalucía, pero podríamos hablar de España, que haya sufrido una cantidad de fake news y de machaque, al margen de lo bueno o malo que haya hecho, por encima de todo, el machacarle a ver si desaparecía. Y de hecho, esa, por así decirlo, denuncia, como bien dices en la contraportada, José Luis, esa denuncia de falsedades, ¿no? Que a lo largo de 40 años prácticamente, más de 40 años, ese mantra repetido se intenta romper porque hay puntos previos a ese mantra que yo creo que son de obligado recuerdo, como en primer lugar esa lucha de la que hablaba Alejandro del andalucismo frente a la dictadura, que le hizo pisar alguna cárcel, por esas ideas, ¿no?, libertarias, ¿no?, que hablarían en aquella época. Hay que recordar también, ¿no?, sobre ese momento en Estepa, en el casino, ¿no?, que por así decirlo marca un antes y un después, y después el 4 de diciembre de 1977, ¿no? Vamos a ver, históricamente yo creo que está muy contrastado que el plan que había durante los años finales de la dictadura, cuando la democracia volviera a España, además de traer las libertades, a través de traer unas elecciones libres, un poder legislativo elegido por el pueblo, etcétera, etcétera, lo propio de una democracia, había una cosa en España que había que resolver, que era la cuestión territorial, cómo organizar territorialmente en España, que fue un gran problema durante la Segunda República y fue un problema también durante el siglo XIX. El plan que había era de las cabezas pensantes, las que estaban más cercanas a la dictadura, pero que sabían que había que transitar a la democracia, y las que estaban en la oposición radical a la dictadura, los partidos de izquierda básicamente. El plan que había era que Cataluña y el País Vasco tenían que recuperar la autonomía que habían tenido en la República. Y punto. Y eso es lo que estaba diseñado y previsto. La gran novedad que se produce en el caso de Andalucía y también en algunos otros territorios, pero posteriormente, y además que desfallecen pronto, es que la autonomía no era solo para Cataluña y el País Vasco, es que Andalucía tenía derecho a la misma autonomía que los catalanes y los vascos. Y eso en Andalucía lo defiende en solitario ese grupo que nació en la primavera del 65 de la mano de Alejandro Rojas Marcos. Compromiso político, después Alianza Socialista de Andalucía, después Partido Socialista de Andalucía. Y cuando se produce el 4 de diciembre del 77, se estaba empezando a redactar la Constitución, nadie contaba con que Andalucía fuera a tener ese protagonismo. Y se rompieron todos los esquemas. Se rompieron todos los esquemas porque el pueblo andaluz se levantó. Pero para que el pueblo andaluz se levantara, hacía falta una vanguardia. Esa vanguardia había sido durante la República Blas Infante y los andalucistas históricos. Que el golpe de Estado y la Guerra Civil impidió saber si había fructificado o no. No lo pudimos saber. En esa
segundo momento, en la transición a la democracia, esa vanguardia fueron los andalucistas. Y sí podemos saber, porque el tiempo ha transcurrido, que esa vanguardia fructificó, que Andalucía, cuando no estaba previsto así en los años anteriores, tuvo un estatuto de autonomía del mismo nivel que el catalán y que el vasco. Y solo Andalucía. No lo tuvo Valencia, no lo tuvo Aragón, no lo tuvo Extremadura, no lo tuvo Castilla, no lo tuvo Asturias, no lo tuvo La Rioja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia esencial en la estructura política de unas y otras? Que aquí había un partido andalucista, lo que no había en el resto de España. Y ese partido andalucista, como vanguardia, dinamizó la reivindicación del pueblo andaluz en la igualdad. Así fue. Y eso podrá gustarnos o no gustarnos, pero es la verdad histórica. Y al que no le guste se tendrá que aguantar, porque la verdad solo tiene un camino, claro. Una cosa muy interesante es que puede preguntar, cualquier andaluz se puede preguntar, un observador del lugar que sea, ¿por qué una reacción tan virulenta del Partido Socialista? Si, como dice el propio PSOE, ellos al final estaban por la autonomía plena, ¿por qué una reacción tan virulenta cuando el Partido Andalucista le exige a Suárez que recupere el 28 de febrero? Suárez lo acepta, se pacta. ¿Por qué esa reacción tan virulenta? Es incomprensible. La explicación es muy clara, porque el PSOE no quería la autonomía, como tampoco la quería UCD. No la quería nadie, como ha dicho José Luis, nadie. Y claro, ese plan de no autonomía lo quiebra el Partido Andalucista cuando Suárez se acerca al Partido Andalucista pidiendo su voto en la moción de confianza para lavarse la cara de su gran error, el 28F. Lo que no se espera es que el Partido Andalucista le dice, pues la manera de lavar tu error, el 28F, es devolverle a Andalucía el 28F. Vale, el Partido Socialista es incomprensible que reaccionara llamándonos traidores, pintadas, pero ¿qué pasa? Claro, le horrorizó. Le cogimos infraganti en su operación anti-autonomía andaluza. Además, ¿por qué, Alejandro, por qué estaban en contra de la autonomía cuando años después Rodríguez de la Borbolla se convierte en presidente de la Junta de Andalucía? ¿Y por qué mandan al ostracismo, como bien explica José Luis en el libro, a Rafael Escuredo, que sí era, junto con... Yo creo que lo decís claramente, ¿no? Que Clavero Alévalo, el Partido Andalucista y Rafael Escuredo eran los únicos que realmente querían la autonomía plena para Andalucía. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué, ¿por qué estaban en contra? Yo tengo mis dudas de eso, Ezequiel. Es decir, Clavero y Escuredo representaban a la UCD y al PSOE y 2 meses antes del 28 de febrero votaron las condiciones que impedían que Andalucía llegara a la autonomía. No, ni uno ni otro. Lo que sí es verdad que cuando la UCD le hace trampa al PSOE, pero la UCD le hace trampa al PSOE porque los dos habían pactado que no hubiera autonomía. Le hace trampa al PSOE, el PSOE más inteligente se apunta al sí, pero la noche del 28F, silencio de Clavero, silencio de Escuredo. Aceptan el resultado. Incluso cuando levantamos la voz nos dicen, Escuredo, actitudes testimoniales, nada, vamos a hablar del contenido, no de la vía. O sea, no. Además, una cosa importante, con el poder que tenía el PSOE, si de verdad quería la autonomía y de verdad su actitud en el 28F respondía a la convicción de que Andalucía necesitaba una autonomía plena, si nosotros, que no éramos más que un grupo minúsculo, fuimos capaces de arrancarle eso a Suárez, que no le hubiera arrancado el PSOE, lo que hubiera querido. No lo hizo porque no quiso. Y de ahí su rabieta con nosotros, llegando a la calumnia, como acusarnos de... ¿Qué hubiera pasado si nosotros inundamos Andalucía con palabras como PSOE, traidores, Escuredo, traidor, cuando votaron el ponerle a Andalucía esa barrera para que no llegara a la autonomía? Bueno, la prensa se nos hubiera echado encima diciendo, pero qué barbaridad. Pero como eso lo hizo el PSOE, cuando el poderoso hace algo se le perdona. Cuando el débil hace algo, a la cárcel. Sin embargo, José Luis, en ese aspecto, Alejandro, tú eres más vehemente en ese aspecto, tienes tus dudas de en ese aspecto y en todo. Sí, no. No, la vehemencia es evidente, ¿no? Que es una marca personal, ¿no? Le podemos llamar pasión, ¿no? Bueno, a mí la palabra vehemencia no me parece mala, ¿eh? Yo
o pasión, y sobre todo que lo viviste de primera mano. Sin Hombre, embargo, tú que eres un cofradiero importante, lo de pasión te va mejor que vehemencia, ¿no? me gusta más pasión que vehemencia, es cierto, es cierto. Sin embargo, Solís sí sigue creyendo que se apuntan al 151 de primera hora Clavero, Arévalo y Rafael Escuredo. Tú sí crees, José Luis, que ellos sí estaban por el 151, ¿no? Yo creo que evolucionan. Yo creo que hay una evolución muy clara entre lo que pasa en los primeros momentos. La piedra de toque fundamental es la ley orgánica de referéndum. La ley orgánica de referéndum se pacta en diciembre de 1979 y todos disciplinadamente, todos los diputados del PSOE, incluido Escuredo, todos los diputados de UCD, incluidos Clavero, votan disciplinadamente esa ley orgánica que hacía imposible que el referéndum saliera. Es decir, la mentalidad de los dos grandes partidos y de todos los militantes de esos grandes partidos era lo mismo que había pasado en los finales del franquismo, que Cataluña y el País Vasco tuvieran autonomía. Ese era el objetivo de los dos grandes partidos y eso se ve en la Constitución y eso se ve en la ley orgánica de referéndum. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que ambos se quedaron deslumbrados ante la reacción del pueblo andaluz. Aquí hablamos mucho del papel de los políticos y muchas veces se nos olvida que el gran papel, en mi opinión, es el de la sociedad andaluza. Son los andaluces los que en un proceso muy rápido de toma de conciencia entre finales del franquismo, diciembre del 77, febrero del 80, asumen una conciencia de pueblo intensísima, al mismo nivel que la que podían tener en ese momento vascos y catalanes. Y dentro del PSOE y de la UCD, Clavero y Escuredo son referentes de esos dos deslumbrados ante la movilización del pueblo andaluz. Y yo no sé, porque eso hay que meterse ya en la psicología personal de cada uno, si es arrastra o si es sincero, terminan en esa misma posición. ¿Qué es lo que pasa también? Sabemos qué es lo que sucede en esos meses, en los meses furiosos tras el 28 de febrero, pero también podemos mirar lo que pasa a continuación. Clavero pudo haber montado un partido andaluz de centro-derecha, lo intentó, tiró la toalla, se rindió, no abandonó esa vida, legítimo, en su derecho estamos. ¿Qué pasó con Escuredo? Escuredo fue tirado por la ventana por su propio partido. ¿Y qué hizo? Montó un partido andaluz de izquierda, reaccionó, como decía Carlos Cano, puso en Madrid un despacho de mucho postín y se dedicó a vivir la vida. Es decir, que durante unos meses se limpiaran de sus pecados, es difícil que eso limpie, sanee el pasado y lo que es más importante, las acciones posteriores. Hicieron un papel muy importante, fueron catalizadores también de esa reacción del pueblo andaluz, pero lamentablemente, porque había sido precioso que Clavero, después del 28 de febrero, hubiera creado un partido andaluz de derecha. Cuando Escuredo es arrojado por la ventana por su partido, que hubiera reaccionado y que hubiera hecho un partido andaluz de izquierda. Y podríamos encontrarnos en ese momento en Andalucía con varios partidos andaluces. Habría sido otra historia completamente distinta. Pero no fueron capaces. Alejandro, una cosa que a mí además me ha impactado en el libro es el momento, porque son las actas del Congreso que el profesor ha sacado perfectamente en este libro, que por cierto hay que decir que está publicado por la Fundación Rojas Marcos y que yo creo que cuanto antes se hagan con él, yo digo que esto, cualquier andaluz que se sienta andaluz, de verdad, de corazón y de hecho, debe tenerlo en la mesita de noche, leérselo y tenerlo después subrayado como yo lo tengo, porque la hoja aguanta, como decíamos antes y volvíamos antes fuera de micro. Alejandro, una cosa que a mí me pareció una jugada brillante, las cosas como son, es cuando en septiembre de 1980, el 16, cuando se le hacen las preguntas a Adolfo Suárez en esa moción de confianza, ese arrancarle, no basta que el gobierno hable, quiero arrancarle el sí, esa reformulación de los artículos, o sea, de los puntos del artículo 151 de la Constitución para reafirmar que Andalucía tenía la autonomía plena. ¿Cómo se cocina, Alejandro, esta jugada maestra? Que es colocar los puntos del artículo 151 en forma de pregunta a todo un presidente del gobierno en una moción de confianza. Bueno, vamos a ver. Esto se produce de la siguiente manera. Se produce el Partido Andalucista desde la noche del 28F, a diferencia de los demás, está exigiendo la modificación de la legislación. Hay declaraciones de Escuredo, de Clavero, de Borgoya, en el principio de no hay que modificar la legislación. Les da tembleque modificar la legislación. Vale. Evidentemente, como ha dicho José Luis, van evolucionando,
pero no dan ningún paso. Suárez se nos acerca. Ese hombre nos gustaría que nos votaseis la moción de confianza. Lo hemos hecho mal en Andalucía, sois el partido andalucista, tal. Y entonces, pues yo, que era el secretario general, reuní al comité ejecutivo. Digo, señores, se nos brinda una oportunidad de oro. Que algunos decían, pero ¿cómo vamos a votar a Suárez, de derecha, antiguo franquista? Y yo decía, depende de lo que le saquemos. ¿Y si le sacamos la autonomía y el desbloqueo del 28F? Bueno, hubo un debate en el comité ejecutivo muy interesante. Y allí yo llegué a decir, puede costarnos la existencia del partido andalucista, porque la reacción del PSOE, al verse cogido infraganti y evidentemente que no quería la autonomía, puede reaccionar violentamente. Y somos un partido débil que no tiene ni el aparato publicitario, ni la potencia, ni los militantes, ni los votos del PSOE. Podemos desaparecer. Y yo dije, vale la pena desaparecer si le damos a Andalucía su autonomía. Y a eso no se le quitará a nadie. Y ya vendrán otros. ¿Qué pasó? A la hora de las preguntas, pues a mí Suárez me propuso hacer un documento, que votáramos y que haríamos un documento donde él se comprometería a devolver la autonomía a Andalucía. Y yo no me fié, porque las cosas no porque fuera él de mala intención, sino porque las cosas cambian y el papelito ese oculto, secreto, era papel mojado. Y yo dije que no, que ahí tenía que quedar muy claro. Pero que tenía que quedar muy claro no de cualquier manera. Sí, el 144, no. Sino, este es el camino de Cataluña y País Vasco, Cataluña y País Vasco. Eso era. Entonces, como yo soy jurista, he estudiado Derecho, pero yo no soy un especialista en Derecho Constitucional. Entonces yo llamé a un militante, que por cierto con el partido andalucista fue diputado en el Parlamento de Cataluña, José Acosta, catedrático de Derecho Constitucional, y nos reunimos en casa de mi abuela en Madrid. Y yo dije, vamos a ver, Pepe, ¿qué le tengo yo que preguntar para que no haya escapatoria posible? Y él sí que se lo sabía, no yo. Entonces me dice, pues mira, Alejandro, en Cataluña y Euskadi hay un parlamento, hay que pedir que un parlamento, hay un tal... Y ahí aparecen desmenuzadas todas las preguntas, exactamente lo que inequívocamente llevaba a igualarnos con Cataluña y Euskadi. Pero mira, José Luis, su papel maravilloso ha sido denunciar los relatos falsos, el relato falso del poder socialista. Vale, pues mira, te voy a contar una fake news que de algo que parece una tontería, pero hasta ahí llega la fake news del relato del PSOE. Suele decirse, lo dice el libro de Escuredo, que esa pregunta me las preparó Martín Villa. Rodolfo Martín Villa, sí, claro. Vamos, que tú puedes ver artículos estos días donde dicen que había una reunión de Martín Villa con Carlos Rosado, con Soledad Becerril, con no sé quién más, y Martín Villa dijo, aquí están las preguntas que yo le he preparado para Rojas Mar. Eso es una fake news como un camión. Además, no ya que tengo la prueba de que no, y ahí están las preguntas, que se lean las preguntas y a ver si eso cuadra que lo hiciera Martín Villa. Martín Villa lo que quería era el voto a cambio de nada. Me va a hacer unas preguntas tan perfectas. No, se iba él a ahorcar a sí mismo con las preguntas. Eso es una estupidez. Pero hasta ahí llega la fake news. Y ves tú una persona sedicente, serio, como Escuredo, que lo da por bueno. Pero articulistas de prensa de primera magnitud lo dan por bueno. O sea, la fake news que sufre un partido débil o una persona débil es tremendo. Por eso, al final, caímos agotados. Y vamos a hacer preguntas rápidas porque hay que decir también que os vais rápido. Para San Lucas estáis también presentando Por un Poder Andaluz, ese primer tomo de la historia del Partido Andalucista, precisamente en esa época tan fructífera, ¿no? Diríamos, tan fructífera en la clandestinidad, recuperando todo aquello que se cercenó en el 36. Pregunta rápida. Bien, el PSOE en Andalucía, después gobierna durante 36 años, la Junta de Andalucía. Es verdad que la preautonomía estaba Plácido Fernández Viaga, pero por accidente, ¿no, José Luis? Corrígeme si me equivoco, bien porque era una unión de diputados, de senadores elegidos por las provincias, ¿no?
y sí, era el candidato que el partido que más diputados y senadores tenía en Andalucía en el 77, que era el PSOE, propuso a Fernández Viaga, como podía haber propuesto a cualquier otro diputado. Y posiblemente podría haber propuesto a diputados que tuvieran algo más de conciencia autonómica, que igual lo había. El mismo Escuredo, ¿no? El mismo Escuredo, por ejemplo. El mismo Escuredo que estábamos hablando anteriormente, que podría ser una persona... No, tampoco. En el año 77 Escuredo de Andalucía y Autonomía no tenía mucha idea. Es lo que decía antes Alejandro. Ver las cosas que ponía entonces. Sin embargo, amanece Andalucía después de esta moción de confianza con 143 igual 144, traído este momento de comenzar a paventar desde las agrupaciones locales a los militantes y señalar, ¿no? Señalar con el dedo, como decía Alejandro, al débil, ¿no? Que había arrancado la autonomía de pleno derecho. Pregunta que quiero que me responda de forma breve, porque muchas veces esto también confunde. ¿Existen dos Andalucías? Es decir, la alta y la baja, la oriental y la occidental. Es decir, ¿existe esa forma de esa Andalucía, José Luis? ¿O hay de un sentimiento común? En aquel momento, evidentemente, el 28F se demostró que había una, y lo de Almería fue un accidente, ¿no? Bueno, evidentemente Andalucía hay una Andalucía única y hay una conciencia colectiva de todos andaluces. Afortunadamente, es un privilegio. Tenemos tanta variedad de paisajes, tenemos tanta variedad de hablas, tenemos tanta variedad artística que Andalucía es un continente, no es que sea varia. Andalucía es un continente en miniatura, algo casi único en el conjunto de Europa Occidental, ¿no? Y precisamente el fortalecimiento de Andalucía pasa por el fortalecimiento de esa variedad tan impresionante. Pero la unidad de Andalucía la tenemos impresa a fuego, todos nos reconocemos como andaluces, todos reconocemos nuestra forma peculiar de hablar, nuestra forma específica de estar en el mundo, no hay duda. Lo de Almería, Alejandro, ¿a qué se debió? Es decir, ¿por qué no se llegó? Evidentemente estaba hecho el sistema, construido el sistema para que fracasaran las vías del 151, excepto la nacionalidad histórica, como bien queda claro en el libro, ¿no? Título octavo. ¿Qué pasó en Almería? ¿Por qué Almería no se movilizó tanto como el resto de provincias? ¿A qué se debió? Lo que nadie sabe o nadie se ha parado a pensar es que en Almería por cada no había 10 sí. Pero es que no eran todos. El enfermo, el emigrante, el error en el censo, el que se abstenía, el que votaba en blanco, todo eso, votos nulos, todos eso eran noes. Pero sí y noes, 10 sí es por cada no. Y al final ha quedado como que Almería no quería la autonomía. Eso es una injusticia. ¿Por qué quedó 10-1, pero por qué no fueron 15-1 para haberse salvado? Bueno, Almería en aquel momento tenía una emigración muy potente en Cataluña, y por tanto ese censo era el que peor estaba de toda Andalucía. Ahora hay que señalar una cosa. La UCD se ha demostrado, y se tiene información ahora, había hecho encuestas en todas las provincias. Y las encuestas eran que de las 8 provincias, en 6 no salía el sí, con mayoría absoluta. Eso llevó a la UCD a engañar al PSOE diciendo, dado que no queremos ninguno de los dos que salga, pues yo voy a jugar a que no salga. Porque tan tontos no eran los de UCD, tenían encuestas. Lo que pasa es que no contaron con que el PSOE se volcaría de la manera que se volcó. Así como el PSOE es responsable de que el 28F fuera una derrota legal y de que la autonomía quedara bloqueada porque no la quería, hay que reconocer que el PSOE fue clave en el triunfo moral del 28F, porque podía hacerlo. Por mucho que nosotros hubiéramos estado en la misma línea, que lo estábamos, nuestro poder no era el mismo. Luego, el triunfo moral se le debe al PSOE, y el fracaso legal también se le debe al PSOE. José Luis, ¿por qué el Partido Andalucista ha desaparecido? Hay muchas causas contingentes, pero yo creo que hay una causa esencial. Y la causa esencial yo creo que es que el Partido Andalucista cumplió su misión, cumplió la función para la que había nacido. Igual que Blas Infante y la primera generación nació para una función, para decir Andalucía es un pueblo, una patria viva en nuestras conciencias, para sentar las bases ideológicas de esa doctrina política. La segunda generación nació para que Andalucía no quedara discriminada, para que Andalucía tuviera un estatuto de autonomía de primer rango, tuviera un poder legislativo propio, un poder ejecutivo propio, fuera reconocida
como nacionalidad histórica, y todo eso que solo los andalucistas de la segunda generación defendían en solitario en los años 60 y en los años 70, hoy, 2023, es una realidad. El Partido Andalucista cumplió la misión para la que había nacido. Alejandro, ¿crees que se puede recuperar ese sentimiento de andalucismo alrededor de un partido, un nuevo partido? Y que, sabemos que Adelante Andalucía ya se considera un partido andalucista de izquierda. Teresa Rodríguez lo ha dicho claramente, se ciñen de Podemos y tienen su propia ideología política andalucista de izquierda. Pero no tienen la fuerza suficiente, solamente creo que tienen 2 representantes actualmente, corregidme, creo que sí que son 2 representantes los que tienen actualmente en el Parlamento de Andalucía. ¿Hay sentimiento para volver a recuperar los números de los años finales de los 80 y los años 90 que fueron los mejores para el Partido Andalucista? Los sentimientos se crean, o sea, al pueblo se le convence. La clave es que haya vanguardia, que tire, que provoque. Si no hay vanguardia, la retaguardia no responde. Tiene que haber una vanguardia. Hay 2 partidos andaluces en este momento, uno en el Parlamento, otro fuera del Parlamento. Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía, y Modesto González, alcalde de Coria, en Andalucía por sí. Bueno, son 2 embriones, ojalá lleguen muy lejos, ojalá lleguen muy lejos. Si no hay vanguardia, no va a haber avance. La retaguardia tiende a afincarse, a afirmarse, a conservar. La vanguardia es la que tira, se la juega, ¿eh? La vanguardia se la juega, como se la jugó Blas Infante, como nos la jugamos nosotros. Su muerte fue incluso física, asesinato, tan claro como eso. El nuestro fue una muerte política y también tuvo mucho de asesinato político, porque las campañas del PSOE contra el Partido Andalucista fueron crueles, fueron brutales, fueron calumniosas, terribles. ¿Cómo íbamos a tener votos después de una campaña masiva en la que se nos ponía de traidores, de farsantes, de no sé cuántas cosas más? Y nosotros a buscar votos, pues la población andaluza había un porcentaje muy alto que se creía lo que decía su partido líder, ¿no? El tema está en cuestionar la moral de ese partido líder en aquel momento, porque tampoco los líderes socialistas de hoy son responsables de aquella monstruosidad. Lo sorprendente es que el otro día Escuredo desempolvara aquellos polvos y convertidos luego en lodo, diciéndolo de Judas de nuevo, ¿no? O sea, como el mitin primero de campaña de Escuredo en Córdoba dijo que a mí se me llenaba la boca con la palabra Andalucía, pero que la había vendido como un plato de lentejas. Es escandaloso que un político se exprese de esa manera, en vez de responder. Además, yo le he retado varias veces, nunca. Él prefiere insultarme que acudir a un debate conmigo. Yo daría dinero, años de vida, por tener un debate con Escuredo. Y en ese aspecto, José Luis, ¿crees que el actual... De hecho, es algo que los andalucistas de izquierda, Alejandro, dicen, ¿no? Que te has vendido de nuevo a Juanma Moreno por el tema del 4 de diciembre, Día de la Bandera. ¿Qué papel está teniendo Juanma Moreno en este aspecto, José Luis y Alejandro, en ese afán suyo de la transversalidad con un partido de centro-derecha? Porque en Andalucía el Partido Popular es un partido de centro-derecha, nada más que hay que ver que está absorbiendo a muchos políticos que vienen de Ciudadanos. Incluso mucho electorado del Partido Socialista ha votado a Juanma Moreno en esa transversalidad, ¿no? De esa campaña política de la moderación. En ese aspecto, José Luis, desde un punto de vista, ¿crees que estás absorbiendo ese sentimiento andalucista más regionalista que autonomista, por así decirlo? En su derecho está de trazar la estrategia política que interese a su objetivo. Yo, como es lógico, no voy a recomendar a ninguna organización política cuál es la estrategia que debe desarrollar. Yo lo que me limito es a describir la historia, lo que ha pasado, y de la misma manera que puedo describir lo que pasó en los años de la transición, en que ni la derecha ni la izquierda defendía la autonomía para Andalucía y el término andalucista le sonaba chino. También sé que a lo largo de la historia eso fue cambiando.
El primero en cambiar fue el Partido Socialista, sin duda, el primero que lo asumió. La derecha siempre ha tenido mucho complejo de lo que pasó durante la transición y ha tardado mucho en hacerlo. El primero fue Javier Arenas hace mucho tiempo, no es el caso de Juanma Moreno el primero. Ya Javier Arenas, cuando era el líder del PP en Andalucía, intentó también aparecer como andalucista. Debemos recordar que el Partido Popular votó el Estatuto de Autonomía vigente en el año 2007, que lo pactó con el PSOE. Es decir, esas son cosas que pasan en la política normalmente. Yo lo que sí puedo decir es qué es el andalucismo a lo largo de la historia, tanto en la primera generación como en la segunda generación. Y el andalucismo en ambas generaciones fue una organización autónoma, soberana, de Andalucía, sin ataduras y sin ser dirigida desde fuera de Andalucía. Y fue una organización situada en el ámbito de la izquierda, siempre. Que puedan surgir organizaciones que se reclamen andalucistas desde el ámbito de la derecha, del centro o dirigidas desde fuera, pues complicado lo veo. A Escuredo, cuando lo intentó, terminó tirado por la ventana por su partido. Clavero, cuando lo intentó, tuvo que abandonar la UCD. No parece que ni en la derecha ni en la izquierda pueda defenderse el andalucismo de manera soberana. Insisto, hablo de la historia. ¿Qué puede pasar en el futuro? Cada maestro tiene su librillo y a ver por dónde sale. Yo insisto que lo mío es escribir qué ha sido históricamente. En el futuro, allá ellos. ¿Y tú, Alejandro? Bueno, yo oyéndote estoy con el referente de José Luis, ¿no? José Luis lo que viene como historiador a tocar la campana y decir, ojo con las fake news, ojo con los relatos falsos que proceden del poder. ¿Por qué del poder? Porque es quien lo puede hacer, es quien tiene poder para hacer un relato falso. Desde la debilidad no se puede crear un relato falso, esto es obvio, ¿no? Entonces, pues cuando tú hablas de Alejandro, dicen que te has vendido a Juanma Moreno. Mira, yo no sé qué pasa, que el Partido Andalucista, cada vez que se mueve con alguien, se ha vendido. O sea, cuando creamos la Junta Democrática con el Partido Comunista, el PSOE decía que nos habíamos vendido al Partido Comunista. Cuando pactamos, pedimos un grupo parlamentario y el PSOE nos dijo no, nos daba el grupo parlamentario. UCD nos dijo sí, pues nos vendimos a la UCD. Con Juanma Moreno le hemos pedido lo que le pedimos al PSOE. El PSOE dijo no, al día 4 de diciembre. Y Juanma dice sí, nos hemos vendido a Juanma. Y el PSOE, cuando pacta con la UCD la ley orgánica famosa, no se ha vendido. Cuando el PSOE pacta con Pujol, no se ha vendido. Cuando el PSOE pacta con el PNV, es decir, que es que hay quien se vende y parece que lo que hace son regalitos de Navidad y hay quien conquista cotas impresionantes de poder andaluz y el que no lo hace, pudiéndolo hacer, el único arma que tiene es el arma dialéctica de se ha vendido. Pero eso, es duro, ¿eh? Es duro, es duro. Solí, de hecho, es la última fake news, ¿no? Lo que acabamos de hablar con Alejandro. Él propone, le lanza un guante al presidente de la Junta de Andalucía y lo recoge. Bien porque le interesa a nivel político, bien porque está convencido de, bien por lo que sea, pero tal lo que se desprende de las palabras de Alejandro es que él lo que le interesa es recuperar esas fechas tan simbólicas para los andaluces. Sigue estando ese estigma ahí marcado de los grupos de presión para decir venderse a, ¿no? Parece que sí, ¿no? Según lo que... Sí, sin duda es la historia de siempre, el fuerte y el débil, David contra Goliat, siempre se repite cíclicamente a lo largo de la historia. Si había interés en el 4 de diciembre, ¿por qué el PSOE durante los 35 años que ha ostentado la presidencia de la Junta de Andalucía, o ahora que está en la oposición, no lleva una iniciativa al Parlamento proclamando el 4 de diciembre como fecha a conmemorar por los andaluces? Y si lo hubieran aprobado por unanimidad, habría sido una venta de alguien a alguien, habría sido una felicidad para todos los andaluces, pero no lo han hecho. No lo han hecho porque evidentemente no es lo suyo. Ojo, y cuando yo digo, es que no se planteaba hace 40 años, ni 50, ni 60, ni 20, ni 30, ni hoy, no estoy criticando que no lo hagan, lo estoy escribiendo. Sí, cada uno es libre de tener la ideología que quiera tener. Y si para un partido la defensa soberana de los intereses de Andalucía y el desarrollo de Andalucía y la defensa de la autonomía no es su prioridad, Santas Pascuas. Lo que no se puede es estar en misa y repicando. Lo que no se puede es
eso no me interesa, pero como alguien haga algo, le pego un estacazo en la cabeza. Vamos a ser serios, vamos a defender cada uno lo que quiera defender, pero con la cabeza alta, que si ustedes quieren defender que Andalucía no es lo mismo que Cataluña, pues defiéndanlo, pero no intenten que el que lo defienda quede mal. Y eso es lo que ha pasado. Esa es una constante de los últimos 50 años. Pues parece entonces que este libro ha vuelto a levantar un poquito de pellizco y ha levantado polvareda. Eso es bueno, porque siempre que se ponga Andalucía encima de la mesa, nosotros del Correo de Andalucía fuimos los primeros en publicar en el año 77 tanto la letra como el escudo de Andalucía. Aquel mítico Correo de Andalucía de papel que en los archivos históricos, sé que José Luis ha buceado por el archivo histórico del Correo de Andalucía, tanto y tanto que se escribió y que se ayudó desde los medios de comunicación a conseguir la autonomía, ¿no? Este libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Porque yo sé que en la Fundación Alejandro Rojas Marcos, en la calle Castelar en Sevilla, se puede conseguir, igual que por Un Poder Andaluz, que está también en todas las librerías. ¿Dónde podemos conseguir este maravilloso libro, José Luis y Alejandro? Pues entrando por internet, poniendo 28F y ahí saldrá el enlace a la librería que disponen de él. O sea, que no hay nada específico, sino que cualquier persona puede buscarlo y lo puede encontrar hoy en día gracias a internet. Por internet se va a encontrar perfectamente. Y el que no lo encuentre, pues que se dirija al teléfono de la Fundación y que pregunte y le indicarán. Nosotros, la Fundación no tiene una distribuidora, entonces son las librerías las que piden un número de libros porque les interesa vender. Aquellas librerías que lo han pedido en toda Andalucía los tienen. Las que no lo han pedido no lo tienen, pero todas lo pueden tener y en todo caso, quien busque y no encuentre, que nos llame. Que por cierto, ya se está preparando el segundo tomo de Por un Poder Andaluz, ¿cierto, José Luis? Ya estamos trabajando en ello, ¿no? De aquí a final de año verá la luz el segundo tomo. Ojo exclusiva, que de aquí a final de año tenemos el segundo tomo, que llegará ¿hasta qué año? Hasta 1982. Que viene todo, la ampliación de este maravilloso libro. Una última cuestión y nos vamos. Alejandro, Sevilla, alcalde, José Luis, teniente de alcalde en la ciudad. Desde 1992 a hoy, ¿no? Ha llovido mucho, etcétera, etcétera. ¿En qué veis, cómo veis a Sevilla actualmente? ¿En qué veis que ha podido cambiar, a mejor a peor? ¿Qué le falta? ¿Qué le sigue faltando en aquel momento, en el boom de la Expo, ¿no? Aquello fue una explosión, ¿no? De todo, ¿no? De vanguardia, tecnología, infraestructura. 2023 ya, ¿no? ¿Qué veis que le falta a Sevilla? Muchísimo. Sevilla, ese silencio cómplice ha sido, yo creo que casi la respuesta, ¿no? de esta pregunta, ¿no? Sevilla tiene una dote fantástica para dos de las grandes funciones que realiza: ser la capital administrativa de Andalucía y ser un foco de atracción turística impresionante. Y si lo vemos, esas dos funciones esenciales las hace a las mil maravillas. Pero yo, a mí como sevillano, y hablo exclusivamente, llevo desde 1979 viviendo en Sevilla, lo que no me resigno es que Sevilla solo sea eso, que Sevilla se quede condenada a esas dos funciones simbólicas, que las hace muy bien y que las cumple maravillosamente, sino que Sevilla sea una ciudad pujante en el mundo. Y creo que nos falta muchísimo para ser esa ciudad pujante de Europa. Alejandro. A ver, el riesgo que tiene siempre Sevilla, como el riesgo el que diríamos, por ejemplo, es rico por su casa, es dejarse ir y vivir de la renta. Eso es lo peor. Sevilla tiene un capital cultural, un capital también, en definitiva, como ha dicho José Luis, el turismo atraído por la historia, la cultura, la belleza de Sevilla, es un capital económico increíble. Un capital social, humano, el máximo, porque es la ciudad de la calle, es una explosión de arte, de alegría, increíble. Bueno, pues todo ese capital hay que moverlo. Como el que tiene mucho dinero, como no lo mueva, pues cada día vale menos. Entonces, el peligro de Sevilla es vivir de la renta. Ese es el peligro, el riesgo. ¿Cómo se está haciendo ahora? Yo tengo una norma, para mí, esto a la historia no le afecta para nada, a mí sí, que es que los que fuimos no debemos juzgar a los que son.
porque no tenemos legitimidad. No inspiramos confianza si yo me pongo a hablar críticamente de los que han venido detrás mía. Que los ciudadanos abran los ojos y ellos juzgarán, pero ese papel no me toca a mí. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. Os dejo, que sé que estáis muy atareados con la promoción de Por un Poder Andaluz. Gracias, profesor, gracias, alcalde, parlamentario, diputado. Que no, yo alcalde, que soy, yo pasaba por allí, pero yo soy yo, ¿no? Ahí estaba, no sí. Es lo mismo ser que estar. Pues sigamos siendo pro-andalucistas en el sentimiento de nuestra madre Andalucía, seguir luchando por ella para mejorarla. Muchas gracias por este libro y por el anterior, Por un Poder Andaluz. Seguimos haciendo literatura de Andalucía, y muchas gracias a todos los que han visto esta entrevista. Gracias de corazón a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias.